yo tuviera el NOL, sería feliz. Y precisamente llega a ese núcleo tan importante que es como nuestro director de orquesta de toda la vía nociceptiva. ¿Qué es lo que utilizáis de rutina en este proceso perioperatorio en el que implementáis este tipo de anestesia multimodal? Es fundamental este manejo un poquito más fino de los relajantes neuromusculares cuando hacemos esta anestesia multimodal. Nunca se puede dejar de soñar ni perder la esperanza. Facilitarle el campo quirúrgico al cirujano también nos aporta muchísimos beneficios. Tenemos que empezar antes de la cirugía. Temas relajantes neuromusculares, tercer pilar de la anestesia. Un episodio muy completo en el que he tenido la suerte de contar con compañeros de prestigio internacional. El doctor Cristian Aragón, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, es uno de los anestesistas más destacados de su especialidad. Cada año coordina un importante congreso en Madrid que reúne a referentes de la anestesiología. Nuestro segundo protagonista es el doctor Carlos Ramírez, anestesista del Centro Médico Tecnon en Barcelona. Ha sido impulsor de técnicas modernas de anestesia orientadas a reducir los efectos colaterales, con especial foco en la anestesia locorregional y el enfoque multimodal. Por último, contamos con el doctor Juanola, colaborador habitual de este canal. Anestesiólogo con amplia experiencia, promueve un enfoque global del tratamiento del paciente, centrado en el bienestar y el manejo del dolor, aplicando anestesia multimodal en pacientes con diversas condiciones. ¿Cómo medís los beneficios de este tipo de anestesia para que convenzcamos a la gente, y sobre todo a través de estudios? ¿Cuáles son las métricas posoperatorias? Entiendo que náuseas y vómitos, sin duda, ¿no? Entiendo que también confusión, ¿no? Sobre todo delirio. Delirio. Disfunciones cognitivas. ¿Sí? Y bueno, y luego el EVA, ¿no? A todos los pacientes les preguntamos el EVA. Nosotros, si quieres, a raíz de esta pregunta... ¿Cómo lo montaste? Podemos explicar un poco cómo, ¿no? En el hospital, liderados por Carlos y por Eloymar, que también, bueno, colaboró también en enfermería, Lucía Cau y Karen Salazar, que es otra excelente anestesióloga del equipo, pudimos desarrollar, ¿no? un proyecto de cómo introducir la multimodal perioperatoria en los pacientes que se operan en Tecnon, ¿no? Lo primero que desarrollamos, que yo creo que es muy interesante, fue el semáforo algésico, que eso lo hablamos en el otro podcast. Digo muy interesante porque se usan, ¿no? los parámetros que demuestran, ¿no? que el paciente está en riesgo de tener dolor crónico o de desarrollar dolor crónico posoperatorio. Entonces son los primeros pacientes de los que se han beneficiado de este protocolo, ¿no? Se seleccionan en el preanestésico, entonces se enciende este semáforo, ¿no? Funcionamos mucho con semáforos ahí en los preoperatorios, alergias, vía aérea, todo esto. Y entonces ahí ya sí o sí el plan anestésico sale hecho, ¿no? Enfermería que está formada, tenemos una enfermería excelente, ya sabe cómo hay que preparar los fármacos, ya sabe exactamente qué técnicas vamos a utilizar, si vamos a hacer bloqueos o no. El protocolo consta de 4 pasos, ¿no? Siempre el primer paso es pensar en el bloqueo locorregional. Si no es posible hacer el bloqueo locorregional, intentamos hacer algo de neuroeje, sobre todo morfina e intratecal. Luego se procede a dormir el paciente y luego, por ejemplo, que hablábamos de preemptive analgesia, nosotros decidimos administrar todos estos coadyuvantes antes de la cicatriz quirúrgica. Evidentemente, si incluso haciendo todo esto el cirujano puede infiltrar la zona que va ¿no? a cortar, también se lo pedimos que lo haga, y luego empezamos ya, después de todos los bolus de coadyuvantes, etcétera, etcétera, empieza la cirugía y empezamos ya con las perfusiones de multimodal. Entonces, perdona Albert, que te corte. Entonces, ¿hacéis anestesia locorregional y luego además infiltráis herida quirúrgica? Si el cirujano, o sea, nosotros se lo comentamos, entonces intentamos siempre evitar esa puerta de entrada lo máximo posible. Hay cirujanos que no lo quieren hacer, hay cirujanos que simplemente se niegan, te dicen que no. Entonces ahí bloqueáis la primera neurona. Sí, un poco por multipláis. Vale. Pero, por ejemplo, si hacemos neuromonitorización, si es una espalda que va neuromonitorizada, claro, solo le puedes poner morfina. Claro, al final tiene también su lógica en algunas espaldas el hecho de que vayas local por el tema del músculo. Claro. Muchas veces la contractura muscular en cierto tipo de cirugías, antes hablabais del baclofeno, me parece que se nos olvida la contractura muscular que puede provocar, ya no tanto en el posoperatorio inmediato, sino a 48 horas vista,
que es muy dolorosa y que al final el hecho de que puedas actuar ahí en el área, ¿no? Pues en un bloqueo facial obviamente te va a producir una relajación muscular. Sí, incluso un bloqueo del plano facial, del erector espinal. Fíjate que para esto. este tipo, si hablamos concretamente de cirugía de columna, nosotros tenemos la posibilidad de hacer, y de hecho lo hacemos, el bloqueo del erector espinal, ¿no? Que se pueden hacer a nivel cervical bajo, dorsal, y a nivel lumbar preferimos hacer el bloqueo de la fascia toracolumbar, porque se ha demostrado que el ESP puede generar o puede tener un poco de difusión del anestésico local hacia las raíces anteriores, y eso entorpecería un poco la electromiografía y los potenciales evocados motores para la neuromonitorización. Por tanto, desde la región de T1 hacia T11 podemos utilizar perfectamente el ESP sin alteración de la neuromonitorización en la parte motora, y hacia la parte lumbar el TLIP, que es el TLIP, el thoracolumbar fascia plate block, con anestésicos locales. Siempre tener en cuenta que si vas a utilizar lidocaína en perfusión, pues la sumatoria de anestésicos locales puede ser problemático, entonces puedes utilizar bajas dosis, alto volumen y bajas dosis de anestésico local tipo ropivacaína si vas a comenzar haciendo bloqueos y continuar con la lido, y al final suspender la lidocaína por lo menos un 30 minutos antes si vas a repetir un nuevo bloqueo interfacial con una dosis o porcentaje mayor o dosis mayor de anestésico local para el despertar del paciente. Y luego me dicen en el post... Luego tenemos se desarrolló una aplicación para nosotros, unidad de dolor agudo posoperatorio. Lo que tenemos es enfermería de anestesia también entrenada. Va a hacer las visitas de estos pacientes cuando se les entran en este protocolo, entran en este sistema informático de control, se pasan a visitar estos pacientes a la planta, ¿no? Ellas están entrenadas en los factores, ¿no? O sea, en las alarmas que pueden diagnosticar en un paciente, ¿no? Pues si el paciente está despistado, un delirio, si el paciente incluso nos avisan, ¿no?, que está haciendo una crisis hipertensiva, si el paciente está con náuseas, si el paciente está con el dolor mal controlado, entonces avisa, ¿no?, al coordinador de anestesia, que más o menos sabemos cómo gestionar esos casos. Entonces, toda esta recogida de información es la que nos da, ¿no?, lo que decías, Jorge, ¿no?, que las cosas hay que medirlas, ¿no? Lo que sí que hemos visto y hemos aprendido es que la OFA, el protocolo multimodal y la OSA, en nuestro caso, no es un milagro. O sea, nadie se puede imaginar empezar a hacer todo eso tan complejo que llevamos rato hablando y pensarse que la curva de aprendizaje es de una semana, ¿no? Desafortunadamente, hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, hay que encontrarse con muchas situaciones en las que incluso tienes duda de si realmente esta dosis de ketamina ha sido la correcta o si te has quedado corto, ¿no?, de otro fármaco, ¿no? Y aprender y preguntar mucho, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que el primer año empezamos a reducir efectos secundarios, ganamos en seguridad posoperatoria porque no hubo ninguna depresión respiratoria. Eso es siempre en comparación a cortes con bombas de morfina, que es la alternativa que teníamos, ¿no? Y lo que vamos viendo es que año a año que va pasando, cada vez más gente va aprendiendo, nosotros mismos seguimos aprendiendo, vemos que los resultados van mejorando, ¿no? Eso implica que es tan complejo el introducir un tipo de protocolo así en un hospital que no hay que desesperarse, hay que entenderse con farmacia, hay que entenderse con supervisión de planta, hay que dirección médica del hospital tiene que autorizarlo, pero pienso que los resultados son aún mejores que todo el esfuerzo y todo el desgaste que genera la implantación de estos protocolos. Os voy a hacer una pregunta muy concreta, que es: vosotros tenéis mucha experiencia en hacer anestesia como libre de opioides, anestesia multimodal como anestesiólogos, y además habéis gestionado la implementación de estos sistemas. Si nos ve alguien de un hospital donde esto es desconocido y nadie lo hace, ¿cómo creéis que esto se debe implementar? Es decir, ¿es una iniciativa que consideráis que es correcto que el elemento en sí diga, pues oye, yo voy a tirarme a la piscina, debe esa persona hacer
un proceso de aprendizaje con un tutelaje. Me voy a la cocina, que decías tú antes. Es decir, la primera tortilla a lo mejor debes de estar al lado de tu mamá o de la persona que tal para ver cómo hace la tortilla. Probablemente esto sería un buen proceso académico, el ir a rotar, el ir a ver esos sistemas y además no solo implementarlo tú individualmente en tu quirófano, que los anestesistas somos mucho de esto, sino intentar trasladar ese mecanismo de gestión para que haya un soporte no solo en el intra, porque si no es que muchas veces yo creo que puede llevar a un fracaso, porque estás luchando contra un sistema, ¿no? Entonces, probablemente esto no solo es para un anestesista que está en su quirófano y que lo quiere hacer, sino animar a que ese anestesista vaya a su superior, a su jefe, a su tal, para decir, oye, esto como servicio, pues deberíamos pensarlo, ¿no? A nivel de gestión, ¿Cómo lo consideráis? A nivel de gestión yo creo que pueden hablar más Albert y Carlos, precisamente por lo que habéis conseguido en bueno, yo te lanzaré la pelota de vuelta. Yo antes a Cristian le agradecí encarecidamente el hecho que montase las jornadas de anestesia multimodal en Madrid, porque aun y que Carlos detrás mío, o sea, me enseña mucho, he aprendido muchísimo, me encanta trabajar con él. Llegó un momento, ¿no?, en el que estás un poco atrapado si ves que estamos Carlos, ¿no?, Eloymar, había otra gente haciendo OFA, pero no se estaba empujando adelante, ¿no? Y fue a raíz de ir justamente a las jornadas que monta Cristian, ¿no?, que volví a coger como esa energía, ¿no? Y vi en el grupo de docentes que has conseguido juntar allí, ¿no? Una calidad humana, una calidad existencial, un amor por la profesión y para los pacientes, ¿no?, que me volvió a cargar de esa energía, ¿no? Y yo creo que lo prioritario, quien quiera aprender sobre OFA, o sea, mi consejo evidentemente es que aproveche a ir a estas jornadas, porque de verdad que yo he estado en muchos cursos ¿no?, a bastantes simposios o lo que haga falta, pero lo que tenéis montado ahí es diferente. Gracias. Y genera un cambio en la práctica real, ¿no?, que es algo muy difícil de conseguir en una profesión como la nuestra, ¿no? Después, creo que todo eso, estamos hablando multimodal, la palabra unipersonal para mí no cabe. O sea, el prefijo fundamental de toda esta conversación es multimodal, multidisciplinar, multiplicar el conocimiento. Multiservicio, ¿no? Multiservicio, multidisciplinar. O sea, este es un trabajo de infiltración metastásica en todos los niveles. Y de enseñanza, de educación, básicamente, porque el ser humano tiende a la facilidad, al mínimo esfuerzo. Y esto realmente es producto de ir en contra de la corriente. Porque resolver los problemas realmente de base requieren un máximo esfuerzo. Y eso es un poco diferente a lo que es la tendencia normal del ser humano. Entonces, nosotros hemos conseguido en diferentes regiones del mundo locos que pertenecemos al mismo manicomio. Porque inclusive antes de las jornadas multimodales que ha podido concretar transatlánticamente aquí el Cristian, pues también debo aprovechar de mencionar la labor que ha tenido, por ejemplo, el grupo de anestesia total intravenosa en América, donde participé por muchas veces, luego los cursos de neurociencia auditiva que ha organizado la doctora Carolina Frederico, donde tú también has participado, y donde luego finalmente se concretó en un nivel mucho más amplio este concepto con tus jornadas de multimodal, y básicamente lo que significa es reunir gente valiosa de todas partes del mundo para que multipliquemos el conocimiento de aquellas personas que pensamos de una manera diferente a lo que es el mínimo esfuerzo. Volviendo un poquito a lo que tú has preguntado, Jorge, es decir, yo te puedo dar ahora unas recetas de cocina, unas recetas de unos casos clínicos, es decir, pero no, permíteme, pero no sería lo correcto. Es decir, no te estaría enseñando a hacer una buena anestesia multimodal, ¿no? Es decir, porque realmente somos profesionales de la anestesiología, no somos meros, es decir, yo le pongo, como dice un adjunto mío, cada paella te sale diferente. Un tutor mío me dice, tú le pones a la mona pascuala
le dices, haz esto y te pincha una epidural perfectamente. Pero lógicamente va a haber muchos pacientes que se va a escapar. Entonces, lógicamente entra en juego primero la docencia, como bien habéis explicado vosotros, pero eso también hay que aterrizarlo a nivel de gestión. Y vosotros, lógicamente, lo habéis hecho muy bien a nivel de gestión en vuestro hospital. Entonces, contarnos un poco también vuestra experiencia, porque, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hablar más del intraoperatorio, pero es que una cosa es formarte tú, claro, y otra cosa es conseguir que el sistema cambie. Claro, yo puedo hablar de formar a los compañeros, que desde luego es fundamental. Sí. Quien te responde a esta pregunta es Albert. Pero lógicamente, entra en juego, como has hablado, muchos servicios, entra en juego muchos compañeros y no es fácil. Es un cambio de paradigma total. Entonces entra en juego la gestión también. A lo mejor algo de lo que diré no me gusta decirlo y a lo mejor me tengo que retractar. Primero, Tecnon no te preocupes, yo me retracto todos los días de mi vida. Primero, Tecnon es una institución privada donde va a buscar una calidad de servicio y donde va a buscar ser diferencial, ¿vale? Y eso muchas veces lleva a praxis inadecuadas, ¿no? A indicar cosas que no tocan, ¿no? Porque intentar ser diferente no significa ser mejor. Entonces yo creo que es una institución, por ejemplo, que pasamos la Joint Commission, ¿no? Que las instituciones, por ejemplo, que pasan eso, se les supone una calidad, y para pasar estos certificados de centro de calidad te piden, ¿no? Pues unos parámetros de calidad que tú tienes que ir cumpliendo, y cada año que lo quieres pasar, que lo pasamos bianualmente, te piden mejorarlos, ¿no? Entonces, tenemos una manera, yo creo, la dirección médica del hospital tiene una manera de funcionar muy basada en recoger datos, exponer datos y que estos datos sean buenos en cualquiera de las cosas que se hacen. Entonces, entrar un protocolo nuevo que requiere, ¿no? Docencia, que requiere participación del hospital, pero que a su vez son conscientes de que aportan calidad a la institución, y los propios cirujanos yo considero que están muy contentos del equipo, bueno, tengo la certeza que están muy contentos del equipo de anestesiólogos que somos y de enfermería de anestesia. También nos apoyan, ¿no? Ellos, al final, el cirujano es el que tiene que dar la cara cuando el paciente se va a casa y está con dolor, con las reintervenciones quirúrgicas. Entonces, hay un magma en la privada en el que todo el mundo gana si las cosas se hacen mejor, ¿no? Incluso las mutuas ni pagan por este plus de asistencia de calidad, ¿no? Y es una cosa muy importante porque una mutua te pague algo que hasta ahora no estaba pagando es muy complejo, es muy difícil. Y se ha trabajado mucho, ¿no? en la evidencia, en aportar esa calidad, ¿no? En dotar de docencia dentro del servicio, o sea que es una cosa que es, como decía Carlos, ¿no? Multiplicar, o sea, que todo el mundo sea partícipe. De otra manera, lo único que puedes hacer, ¿no? Es un poquito, no sé si en tu caso en Zaragoza, no es un poquito más de llanero solitario, ¿no? De intentar, aun que seas la cara visible en España, ¿no? de la anestesia multimodal, choca el contraste, ¿no? de lo que luego tienes en el hospital, ¿no? A ver, entiendo lo que dices, que al final en un hospital, primero, creo que cuando lo has mencionado, porque retractarte no, has dicho algo muy válido. Lo que pasa es que la primera frase, que la praxis, no, todo lo contrario. Yo, para mí, hacéis una praxis excelente, que es la que tenemos que perseguir todos, ¿no? Que es el beneficio clínico del paciente, ¿vale? Que eso, además, con este tipo de certificaciones, lo que buscan es medirlo, y al final pues redunda en el hecho de que, bueno, de nuevo, lo que no se mide no está, pues bueno, esta gente lo mide, lo auditoriza y conseguimos, pues además, poner un sello que es genial, ¿vale? Pero yo creo que hay dos vertientes, sí, un hospital privado, que obviamente tal vez haya que contar mucho con dirección médica, porque al final en el entorno de un hospital privado sí que tienes este paso por arriba y con cirugía, y un hospital público. Pero yo creo que sin duda hay que ir a los coordinadores, ¿no? A los jefes de sección, jefes de servicio, y a la hora de implementar esto, de tener un interés real, ¿no? Si tú fueras, imagínate, no sé, el hospital que queramos, un comarcal de España, y ves esto y quieres empezar con esto, ¿cuál sería el primer paso que crees que deberíamos de dar? Es decir, contárselo a nuestro jefe de servicio e intentar ir a dar el cambio de verdad, es decir, implementar esto como algo que primero haya, porque yo he actuado en hospitales en los cuales todos los adjuntos son del mismo servicio, todos se han formado allí y hay mucha resistencia al cambio. Entonces, que luego lo llevas a la URPA y te miran como el loco que estás haciendo algo que hostia, esto no toca. Antes, Carlos, entonces, decir que nos estamos yendo un poquito, pero es que el objetivo final es el paciente.
Sí. ¿no? Es decir, que es que no hemos hablado de eso, pero al final estamos mejorando lo que es la disminución de náuseas y vómitos. Estamos disminuyendo la incidencia y prevalencia de dolor crónico posoperatorio con esa técnica. Estamos disminuyendo el delirio posoperatorio con esa técnica. Probablemente, si las clínicas privadas ya han visto que es mejor esta técnica con respecto a la otra, que lo están pagando, es decir, disminuyes también la estancia hospitalaria. Es decir, estás mejorando la satisfacción. Es curioso, ¿no? Cómo antes se está implementando en clínicas privadas antes que en hospital público. Probablemente la resistencia sea más nuestro que quizás creo que la pública más tiene arriba. más dogmas, ¿no? A mí me formé en la pública y a lo mejor he visto más dogmas de los que, por ejemplo, a través de Carlos y Eloymar he podido ver en la privada, ¿no? Yo soy un afortunado de haber coincidido con los profesionales que he coincidido en Tecnon. Jamás me lo hubiese imaginado, pero sí que es verdad que creo que en la pública romper un dogma o hacer un cambio, resistencia al cambio, ¿no? Creo que la única solución es las ganas de aprender y la docencia. Que creo que es por donde voy se a rompe. hablar cómo funciona esto. Porque yo tengo toda mi vida tratando de cambiar paradigmas. Mi tesis doctoral fue en el año 92 sobre uso de sulfato de magnesio en anestesia. En el 92 trata de imaginar qué significaba hablar de sulfato de magnesio en anestesia. Hoy en día es un pilar fundamental en muchas circunstancias del tratamiento médico, incluyendo la anestesia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia primero es que tengas un núcleo celular que esté convencido de que ese paradigma hay que cambiarlo. Y entonces empezar un proceso de infiltración ideológica. Esto parece política, pero lo es. Lo es. Ajá. Entonces, tú empiezas a buscar personas susceptibles al cambio ideológico. Gente joven que esté en el proceso de aprender, de estudiar, y esa célula, digamos, infiltrativa, que puede ser tú, puedo ser yo, que he sido yo toda la vida, le va convenciendo poco a poco con información, digamos, publicada y con resultados. Ven acá para que veas. Mira qué tal va esto. Y entonces vas convenciendo a una base que esté ávida de aprender y que tenga esa mentalidad flexible de ir aceptando el cambio de paradigma, y ellos van a ser poco a poco ente multiplicador. Cuando ya tengas un grupo de individuos que piensen como tú, entonces vas y saltas al siguiente paso. ¿Cómo infiltramos el pensamiento del jefe de servicio? Entonces buscamos personas que sean más cercanas al jefe de servicio y que vayan convenciendo a este jefe de servicio de que lo que se debe hacer es eso. Y decirle, vamos a probarlo. Y el individuo empieza a probar esa técnica y dice, uff, pero esto va bien. Entonces, una vez que tienes el ente de mando convencido, entonces armas todo un equipo para ir infiltrando los diferentes niveles del hospital. Pero no es cuestión de fe, ¿eh? Es cuestión de ciencia, que antes lo hablábamos con Sí, Albert, pero tú, para mantenerte como célula inicial de infiltración, tienes que tener fe en ti mismo. En que lo que tú estás enseñando y dando de ideología realmente va por buen camino. ¿Ah? Bueno, yo creo que todos habéis tenido el compañero. Y entonces, desde luego, yo recuerdo. y entonces, obviamente, claro, eso tampoco compañero. es de ciencia, obviamente, porque claro, en la medida que el individuo, no todo el mundo procesa la información de manera igual. ¿Verdad? Yo leo un artículo de ciencias básicas, le veo algunos artículos experimentales en seres humanos y digo, esto debe funcionar. ¿Por qué? Porque hay esta y esta explicación. Y entonces yo soy una persona de mente amplia, pero no, hay muchas personas que inclusive el miedo es libre y en la comodidad de utilizar lo que aparentemente te está funcionando desde tu punto de vista, no te hace cambiar. Pero si tú lees este artículo así, ves las 4 letras, pero si la ves así, empiezas a ver la letra y ves todo el ambiente alrededor, y ves a tu compañero aquí al lado, ves y si sales a esta puerta ves que hay otros servicios que pueden ser influenciados adecuadamente en favor de quién, del paciente. Sí, entonces es un camino lento, sí, que necesita
una autoconvicción de que de lo que tú piensas es lo correcto. No, y así progresivamente, y luego entonces llegas a los diferentes cirujanos. No vas a llegar al jefe de cirugía, sino que llegas a los cirujanos que tú piensas que tienen una línea de conocimiento y de pensamiento muy parecido, y vas haciendo presentaciones y tal, y después vas a UCI, que es otro hueso que es difícil de roer, porque tienen son muy buenos en unas cosas, pero difícil y vas y le haces algunos comentarios, y comienza siempre por el individuo que veas que tenga una línea de pensamiento parecido a la tuya. Y luego, una vez que tienes esa base en los otros servicios, vas al jefe de servicio de cirugía y al de traumatología y tal, y entonces al final llegas al de la dirección médica. Y la dirección médica, cuando viene esa avalancha de individuos con una ideología de cambio de paradigma, dirá, bueno, vamos a demostrar que esto efectivamente funciona, lo ponemos a funcionar, y si baja los costes hospitalarios, el paciente se recupera más pronto, hay menos reingresos por dolor crónico, y dice, bueno, mira, teníamos razón. ¿Cuánto pasa para esto? Bueno, pueden pasar 10 años, pueden pasar 15, pueden pasar 20. Yo tengo 30 y pico de años en esto, y bueno, todavía sigo. Es curiosísimo, ¿no? Como estamos diciendo, una cosa que está más que demostrada, que tú empiezas en el año 92 con tu tesis doctoral. ¿Qué nos pasa, ¿no?, a los anestesiólogos? Que un cirujano de repente quiere un Da Vinci y se lo compran, o quiere una torre de laparoscopia 4K con gafas no sé cuántos y tal. Y nosotros que estamos, los fármacos estos son baratísimos. No estás, ¿no? Y entonces, ¿por qué anestesiología siempre nos cuesta tanto? Parece, ahora tenemos el videolaringoscopio y todo el mundo hace la broma, ¿no? O sea, al final, no sé qué. Es una cámara en un videolaringoscopio. Te lo dice un tío que está operando con un Da Vinci. Te viene a criticar tu juguetito. No, con bombas TCI, yo, por ejemplo, en mi hospital todavía tengo que pedir a enfermería que vaya a un quirófano específico para coger la bomba de TCI o este tipo de monitorización que hablamos, ¿no? Es decir, todavía en anestesia cuesta. No sé por qué, no entiendo. Sí. Estamos en todos los procesos hospitalarios, estamos en el pre, estamos en el intra, estamos en el post. Bueno, seguramente somos los servicios yo que te lo tenemos puedo responder. Más doctores. Programas como este que está Orduña promocionando y haciendo son importantísimos para que la comunidad médica y la comunidad en general entienda qué es realmente el anestesiólogo. El anestesiólogo no es el individuo que pone un medicamento, que duerme, se marcha y luego el paciente lo operan y ya está. No, es un individuo que tiene un conocimiento extraordinario, multidisciplinar, de muchas ramas de la medicina, donde se conjugan un laboratorio fisiopatológico en vivo con un paciente, donde manipulas una serie de parámetros correspondientes a la cirugía, al mismo paciente. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que ese paciente se atenúe los efectos de la anestesia, de la cirugía, y se mantenga en el mejor estado de medio interno posible. Que además facilite que el cirujano opere tranquilo y que el paciente salga sin dolor. Es decir, es un concepto mucho más allá de que tú duermes al paciente, no se movió, lo operamos y ya está. No, ese concepto, ¿cómo se modifica? A través de programas como el tuyo. Y luego satisfacción del paciente, porque no hay que olvidar que el fin último es que es el paciente. Sí. Es decir, ¿tú cómo anestesiarías a tu padre? ¿Cómo anestesias a tu madre? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Es decir, ¿harías esto? Es decir, ¿intentarías minimizar al máximo los opioides? ¿Intentarías monitorizar con las máximas herramientas que tú tienes? ¿Qué es lo que quieres? Pues que al final tu padre, tu madre, tu abuela, tu hermano acabe la cirugía sin que se haya enterado, que no tenga dolor, que no tenga náuseas, que al día siguiente estés con él una conversación, y que si se puede ir a casa mañana en vez de pasado mañana, pues mucho mejor. Y si además esto redunda en mayor beneficio, lógicamente, para el hospital, no sé, yo creo que... Para todo el sistema. Todo el sistema, ¿no? Es decir, yo creo que va más allá un poquito. Al final yo creo que hay que entender, bueno, yo creo que no estamos descubriendo nada, que el anestesista no es un elemento intraoperatorio que duerma al paciente. Es el médico perioperatorio. Eso es. Bueno, el médico.
Sí, sí, Los el médico. El que especialistas, mira dentro de los especialistas que concurre, el que probablemente va a mirar de forma más holística al paciente es. durante el perioperatorio. O es en lo que deberíamos pelearnos, ¿no? Hombre. Desde el pre hasta el intra hasta el post, ¿no? Intentar y tal vez pensar más, no tanto en la anestesiología como el proceso de yo duermo un paciente dentro de un quirófano, yo trato el proceso transoperatorio en todas sus vertientes, desde la optimización de los hemoderivados a la facilitación del proceso de rehabilitación que antes comentábamos. Pues mire, igual se los mando al de dolor crónico y le hace una técnica un mes antes de la cirugía, pero eso entra dentro del servicio de anestesiología. Fíjate que el posgrado aquí, y yo recomendaría inclusive que a nivel mundial se cambiara el nombre, sería anestesiología, medicina perioperatoria y reanimación. Totalmente de acuerdo eso contigo. sería la definición del posgrado nuestro. También te digo que antes hablabas, ¿por qué nos ocurre esto como anestesistas? En parte la culpa es nuestra. No, en parte no. Yo creo En parte que, la creo que culpa es toda. nuestra, porque dentro de nuestro gremio hay mucha gente que es resistente al cambio, que se encuentra muy cómoda en ese papel de yo solo hago el intraoperatorio, yo duermo y ya está. Y entonces tenemos que plantearnos que hay que subir el nivel como gremio, ¿no? Y bueno, sí, dar visibilidad, que la gente deje, bueno, siempre al final estamos en todos los fregados, los anestesistas. Siempre estamos en todo y cuando salimos en la prensa es por cosas malas. Bueno, el COVID tal vez fue en otra vertiente, gracias a Dios, pero que somos una especialidad con poca visualización. Creo que eso, sinceramente, creo que tiene que cambiar, que la SEDAR está haciendo un buen papel en ese aspecto, dándole la importancia que tenemos, que no somos unos tíos que te duermen y ya está, sino que tenemos mucha importancia en el buen resultado del proceso transoperatorio. Si lo hacemos bien, el paciente lo va a notar. Lo va a notar no solo en términos de dolor, sino en infección de herida quirúrgica, en cómo se va a controlar ese proceso de recuperación por la optimización de los hemoderivados. Bueno, es que está muy claro todos. Esto es un episodio para anestesistas, pero todos sabemos que tal vez no salte tanto a lo que es el paciente, pero una buena o mala anestesia tiene mucha repercusión en el resultado a largo plazo. Bueno, Entonces creo que esto es fundamental, darle la visualización, pero también pelear con dentro de nuestros compañeros para decir, oye, el nivel lo tenemos que poner aquí y a 10 años tenemos que estar aquí. Y sobre todo en los jóvenes, es decir, en los servicios de MIR, es decir, a la gente hay que instruirla y formarla para que este es el nivel. Yo pienso que, o sea, en ningún momento he querido sacar o exonerar a los anestesiólogos de ser los principales responsables. Yo pienso que los principales responsables de nuestra especialidad somos nosotros. Lo que pasa es que tenemos una particularidad, ¿no? Que es que dependemos, somos un servicio transversal. O sea, el anestesista solo, ¿no? En tu caso sí que haces mucho dolor crónico, pero si yo me siento en un quirófano y no viene, ¿no?, un cirujano, un instrumentista, sino hay alguien que hace la programación quirúrgica, claro, dependemos de muchas cosas, ¿no? Y siempre quedamos como diluidos y en verdad pienso, ostras, pero si somos las plantillas más grandes de los hospitales, ¿cómo puede ser, ¿no? Y pienso que realmente ahí es donde radica nuestra responsabilidad y a lo mejor el por qué hemos sido tan tercos. En Tecnon nos han entendido, nos han ayudado, pero Carlos, recuerdas, ha habido que pasar comisiones con farmacia, comisiones con supervisión de enfermería. Ahora, de planta. todo el mundo quiere opinar sobre anestesiología y se lo permitimos porque realmente, bueno, nuestro interés no es confrontarnos, sino convencer. ¿Ah? Que las cosas van de una manera. Obviamente el farmacéutico sabe mucho de farmacia, pero de farmacología sabemos nosotros. ¿Ah? Entonces, que venga un farmacéutico y te diga, usted tiene que utilizar esto, ¿y por qué lo utiliza? Y bueno, la indicación médica es nuestra. Ahora, yo con mucho gusto te puedo explicar por qué. Pero entender que la indicación médica es del médico. ¿Ah? Y el resto de la comunidad multidisciplinar, farmacéuticas, enfermería y cualquier otro tipo tiene que entender que la pauta médica se llama médica porque la da el médico, que es un individuo que ha estudiado para ello. Que si hay otros matices que tienen que ser considerados, me parece perfecto. Que es costo-beneficio, hay que analizarlo, perfecto. Pero entienda que la pauta médica es pauta médica. Y nosotros, los anestesiólogos, somos médicos, que estudiamos medicina de manera profunda y luego hacemos un posgrado de 4 años que debería ser 5 años
y que todos manejamos reanimación quirúrgica posoperatoria y que tenemos que manejar dolor y variables hemodinámicas y saber de cardiología, saber de neumonología, tenemos que saber de farmacología, tenemos que saber de cirugía, porque claro, de anatomía. Y de anatomía muchísimo, obviamente, porque fíjate, hemos hablado al principio que tu plan anestésico es diferente si la cirugía es A o es B. Entonces tú tienes que saber, por ejemplo, qué significa una apatectomía. Sí, y entonces cómo tú manipulas todas esas variables de inflamación, hemodinámica, etc., para aportar al cirujano la mejor condición para ese tipo de cirugía. Por tanto, tú tienes que saber del tipo de cirugía. Probablemente el cirujano no sabe tanto de anestesia como tú, pero tú sí tienes que saber qué tipo de cirugía. Y si, por ejemplo, vas a hacer una cirugía de columna, además de eso tienes que saber la anatomía, por dónde va, y quizás proponerle al cirujano que a lo mejor unos bloqueos preoperatorios van bien, o una radiofrecuencia una semana antes de las ramos medios, porque vas a poner los tornillos a través del pedículo. Del pedículo, y que probablemente vas a pillar más de una ramilla de esa, y puede ser esa la causa del fracaso de tu cirugía, aunque lo veas en la radiografía está perfecto. Entonces fíjate que nosotros tenemos que conocer tantas cosas, inclusive tenemos que conocer de medicina, porque el paciente viene con todo un background de problemas médicos que tú tienes que manejar en el perioperatorio. Entonces, optimizar fármacos para hacerlo, para hacer un tratamiento perioperatorio, digamos, personalizado. Hay que saber muchas cosas. Y eso nos da nuestra calidad de médico y de especialista. Fijas, hemos empezado hablando de OFA en particular y nos hemos ido... Sí, estamos en multimodal. A la parte, me refiero a la parte más general, ya no de multimodal, sino la parte de anestesia, ¿no? De medicina perioperatoria, ¿no? Entonces yo siempre cuando empiezo... Pero porque son conceptos unidos, claro, ¿no? pero yo cuando empiezo, por ejemplo, la inauguración de mis jornadas, yo siempre hablo, ¿no? De que hoy en día nos estamos centrando en ese apellido de multimodal, pero que es que dentro de unos años lo que estamos hablando hoy aquí no será algo, ojalá no sea algo especial, sino que únicamente sea lo que hacemos como anestesia, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de precisamente de esto y de la medicina perioperatoria. Creo que hay dos mensajes que, al menos yo, si esto lo viera mi yo de residente, yo hay dos mensajes que creo que son brutales, que es uno, sacar la descripción inicial tuya, la fisiopatología, el proceso nociceptivo, me ha parecido brutal. Dos, el punto de tienes que saberte las cirugías. Como anestesiólogo tienes que saberte las cirugías. Tienes que, cuando vas a anestesiar, no es yo mi monitor, no. Yo tengo que saber en qué momento quirúrgico están para adelantarme a los eventos que pueden ocurrir en todos los aspectos. Y un buen anestesiólogo es ese. Entonces creo que esos dos puntos para los que estén empezando y para los que estén empezando y los que no estén empezando, porque siempre es buen momento para aprender. Y creo que ese punto que hablábamos antes de como gremio, pedirnos a uno mismo y a todos un mayor nivel, creo que, bueno, ojalá en unos años estemos pensando multimodal, no, que esto sea la base de la anestesiología, del hecho de decir, vemos al paciente transoperatorio, lo optimizamos con una buena consulta preoperatoria, lo tratamos intraoperatoriamente con todas las dianas fisiopatológicas, y luego en el posoperatorio estamos muy presentes en encontrar esos tratamientos. Hablabas de los COX, hablabas de ese analgésico, pues bueno, que esas pequeñas tonterías no queden en el tintero, porque bueno, llevamos muchos años hablando de esto y por desgracia aún no está aterrizado en muchos centros algo tan sencillo como esto. Entonces yo creo que ese es un buen mensaje. No lo voy a dar como un mensaje final, que sería un gran cierre, porque nos quedan los casos clínicos y no quiero que nos vayamos sin hablar de los casos clínicos, ¿vale? A pesar de que esto ha sido pues como ha sido un poquito bajón porque nos queda un cierre fenomenal, pero vamos a los casos clínicos, porque sí que me encantaría que hablaseis, bueno, un poquito de algún caso que tengáis y que creéis que esa anestesia multimodal haya sido, pues un punto que digas, buah, tengo un caso. Carlos, yo creo que nos podría estar contando casos, bueno, porque mira, tiene alguno que nos ha contado es brutal, pero contadnos alguno, cada uno de vosotros, casos que os acordéis y que sean ilustrativos. Yo podría estar una semana dándote anécdotas de casos interesantísimos, porque bueno, por alguna razón siempre me llegan. Ya que decís eso,
¿recibís rotantes? Y por si alguien lo ve y quiere tal, Sí, cómo ¿recibís no. rotantes? Nosotros en el Centro Médico Tecnon recibimos rotantes de varias partes de España y de, Tenéis y de, ese servicio, y como de, y institución. de Hispanoamérica. Vale. Pues En Vienen este caso hay que muchos- hacerlo a través de docencia. Sí, pero del hospital. vosotros también a través Sí, de la nosotros- docencia del hospital Podemos a través de Sí, Simple docencia. inciso, y por a si tra- alguien sí, quiere sí. tal. A través de docencia, nosotros en el Centro Médico Tecnon tenemos a la doctora Adriana Batallé, que se encarga de comunicarse con rotantes, porque esto es como una bola de nieve. ¿Vale? Empieza un rotante, etcétera, y bueno, mira, tenemos estudiantes de medicina, tenemos estudiantes de posgrado de acá de España, de todas partes de España, tenemos estudiantes de posgrado de Hispanoamérica, Argentina, Colombia, México, etcétera, que han venido acá, y esto ha ido de boca en boca, y nosotros tanto enseñamos lo que hacemos como que también aprendemos de lo que nos dicen. Y algunos de ellos se han quedado con nosotros también, que ha sido una fortuna porque van ampliando ese pensamiento diverso sobre la especialidad. Que El manicomio se hace grande, ¿eh? el manicomio, mira, a mí me encanta porque veo que los locos del presente son los genios del futuro. Y si tú sientes que perteneces a un gran manicomio, debes sentirte bien, porque seguramente lo que haces hoy en día como ciencia ficción será la realidad en un momento determinado en el futuro, y es lo que dices actualmente. Lo que se parece que sea extraordinario que hacemos en este momento debe ser lo cotidiano lo antes posible. Entonces, pues bueno, yo creo que... ¿Qué caso de locura recuerdas tú? ¿Qué caso de locura, quiero decir, permíteme el símil? ¿Qué caso recuerdas tú que fuera muy ilustrativo dentro de tu trayectoria, Carlos? Bueno, mira, yo tengo algunos recientes, por ejemplo. ¿Y cómo lo abordaste? Quiero decir, explícanos porque tú te planteaste a nivel fisiopatológico ese journey, ese viaje que, bueno, seguro que tú tenías ese caso, lo viste antes del quirófano, Sí. lo estudiaste y pensaste, mira, voy a hacer, este va a ser mi plan anestésico. Bueno, fíjate Y que los porqués. hay algo interesante. Cuando hiciste la comparación con la aviación, yo tuve la fortuna hace años de hacer el curso de piloto privado, y es verdad que en la medida que que tienes más monitores, se te hace más sencillo. Pero hay algo que no pierde el piloto, que es sentir el avión. Y sentir el avión forma parte del training, del estar todos los días haciendo el vuelo, y de desarrollar una percepción, un sexto sentido más allá de los monitores, que es producto del conocimiento fisiopatológico en este caso. Entonces, obviamente, yo veo la consulta preanestésica, etcétera, me llega el paciente, pero cuando me piden el plan anestésico, yo tengo que ver al paciente primero y examinarlo y hacerle y tocarlo para saber exactamente qué voy a hacer. El último, un caso muy bonito que presenté en el chat que tenemos un chat de médicos, donde yo me la paso enviando casos clínicos. No sé si soy pesado o no, pero a alguien le llega ese mensaje, y la idea es dejar la inoculación del veneno por hacer cosas diferentes, que ha sido mi trabajo ideológico toda la vida. Un caso de una chica con una escoliosis severa, tóraco-lumbar, de 14 años de edad, que, se plantea una situación de un posoperatorio tormentoso si no se hace una buena planificación. Una paciente que iba a ser abordada por vía derecha torácica, con una incisión vertical, pero abordando varios espacios intercostales. Luego una tóraco-lumbotomía y del lado izquierdo, es decir, que iban a hacer incisiones muy, muy dolorosas. Un conocimiento de neurofisiología, porque el traccionar la médula en un momento determinado necesita, tener claro el concepto de perfusión medular, el control digamos, neuroprotección, etcétera, ventilación unipulmonar, primero de un lado, luego de otro, evitar relajante neuromuscular, porque teníamos neuromonitorización, y además dar una anestesia con sentido antiinflamatorio y antinociceptivo. Es decir, creo que Te lo pasaste bien. me la pasé bien. Entonces,
¿Qué hice con esta chica? Pues bueno, mira, le programo una anestesia multimodal con propofol, lidocaína, ketamina y dexmedetomidina. Administro antes de la incisión, la intubación lo hago con esmolol, y antes de la incisión coloco 0.2 miligramos por kilogramo de peso pues disculpen esto que... Problemas del directo, ¿eh? Sí. Le administro metadona a 0.2 miligramos por kilogramo de peso al inicio de la cirugía. ¿Por qué? Bueno, porque se ha demostrado que la utilización de metadona como ahorrador de opioides en el posoperatorio y como coadyuvante de la acción antiglutaminérgica es excelente y que me reduce las dosificaciones de toda la anestesia. Entonces, le coloco a esta chica un catéter epidural de 4T5 para abordar la primera parte, T4, T5, T5, T6, guiado por ecografía. Ya se imaginan buscar el espacio correcto en una escoliosis. Y le dejo el catéter epidural y le coloco su fentanil epidural. Recuerden que vamos a hacer neuromonitorización. Y coloco 100 microgramos de morfina intratecal a nivel de L4, L5. Es decir, yo estoy cubriendo con opioides el neuroeje, con metadona. Y fíjate, estoy hablando de opioides, pero estoy dando una anestesia multimodal. El neuroeje, la morfina sé que en el transcurso del tiempo me va a ascender porque es hidrosoluble y voy a tener dosificaciones medidas de su fentanilo por el catéter epidural. Bueno. Entonces, pero le pones morfina y su fentanilo. Morfina intratecal. Vale. Y puse su fentanilo peridural. Vale. Bueno, luego, si quieres, podemos discutir un poco. Intravenosa. Intravenosa. Curioso. Entonces, y anestesia general con propofol, lidocaína, dexmedetomidina y ketamina. Obviamente, corticoides, que por cierto, quiero hacer acotación de que se están haciendo trabajos, ya está publicado, de que el uso de tanto la dexametasona como la metilprednisolona produce un down regulation de los receptores CFOS a nivel medular, es decir, que no solamente su efecto antiinflamatorio, sino que también es antinociceptivo a nivel medular. Entonces, estos corticoides, también protección medular con la metilprednisolona, paracetamol, metimazol y dexketoprofeno. Eso está por contado. Una dosis de 40 miligramos por kilogramo de peso de sulfato de magnesio en el momento de la incisión y luego repetida a las 3 horas. No hago la perfusión de magnesio porque farmacológicamente te ahorras una bomba. Y bueno, empezamos la primera parte de la cirugía. ¿Y a nivel epidural pusiste anestésico local? No, nada. Nada anestésico local, vamos a neuromonitorización. Por el tema de la... Solo entendido. Relajante neuromuscular para intubación. Se utilizó un bloqueador tipo ARM para sellar el pulmón en un momento determinado derecho y luego izquierdo. Vamos a comenzar la primera fase. Toracotomía derecha. Hago bloqueos intercostales de todos los... en la línea... escapular posterior, bloqueos intercostales. Yo le pregunto, ¿qué nervios intercostales vas a interesar en la cirugía? Tal. Entonces bloqueé esto acá. Con ropa y vaquero. ¿Operatorio? No. Antes de la cirugía. Vale. Entonces cubro la parte somática de transmisión de la primera neurona hasta la segunda con el bloqueo, sin interferir la neuromonitorización. Y empieza. Se hizo la primera fase, perfecto. Vamos a la segunda fase y entonces volteamos al paciente, cambio el bloqueador endobronquial, hago el colapso izquierdo y le hago ESP del lado izquierdo. Intercostales. ¿Vale? Es decir, desde T12 hasta L1. Y entonces ahí cubrí todos los casos. Y luego, al final, cuando terminaron los cirujanos, bueno, cogí un bolus de ropivacaína, su fentanilo y dejamos con una bomba de perfusión. Bueno, de verdad. ¿Lo dejaste en NURP al menos 24 horas? Fue a UCI. A UCI. Sí. Vale. Y estuvo con el catéter epidural durante
5 o 6 días. 5 o 6 días. En el posoperatorio utilizamos Celecoxib, Lioresal, que es perdón, disculpen, el baclofeno, tizanidina, que es un alfa-2 agonista, que también es relajante neuromuscular, diazepam en la noche y metamisol. Y esta chica, bueno, fue de maravilla, de verdad. Es brutal. Además, bueno, probablemente tienes muy instruidos los cirujanos. Eso yo creo que también es un punto Pero eso es a básico. reivindicar. Ellos que ellos tienen que entender nuestros tiempos. Para poder hacer todo esto requiere tiempo y requiere, bueno, para un buen resultado. Hicimos Tenemos que tener nuestra recuperación de glóbulos rojos. Vale. Hicimos vías centrales, tal, todo lo correcto, vía arterial. Pero me refiero que todos están conectados en la misma orquesta. Sois conscientes de lo que tenéis entre manos. Claro, cirugía... entonces el cirujano aquí es el pianista estrella. Sí, sí. Tenemos todo una orquesta musical y, quieran o no, el director de orquesta es el anestesiólogo. Carlos, lo ves, ¿no? Que, sí. O sea, ve de... Es que sí. No sé si viene del futuro o es ciencia ficción. Yo vengo del futuro. Pero es que te está hablando pero de una cosa de un país que fue democrático y que hoy en día ve muchas cosas que advierte que no que están pasando políticamente. Habla de una cosa a día de hoy, ¿no? Que para muchos, incluso yo que te veo trabajar, ¿no? Semanalmente, me sigue pareciendo pues lo que tú comentas, ¿no? Ciencia ficción. Ojalá pronto, ¿no? En los años, esa sea la práctica habitual. Claro, este es enfocado a dolor, porque hay otros enfocados al manejo cardíaco que yo creo que se escapa de todo esto, ¿no? Yo no tenía planteado ningún caso loco, es decir, tenía planteado algo más habitual, algo más cotidiano, probablemente algo más, ¿no? del día a día y que se pueda llegar a quizás a más gente, ¿no? Que es el típico paciente frágil, oncológico, en la que se le tiene que operar, por ejemplo, es decir, no es un caso clínico concreto pues de una cirugía pancreática, porque, por ejemplo, es lo último que llegaba a hacer, por ejemplo, en el Hospital Miguel Servet, ¿no? Es típico paciente añoso, ni siquiera diría anciano, frágil, que ya de por sí viene de un proceso oncológico largo, una quimio anterior, en la que ya probablemente tenga una depleción importante del sistema nervioso autónomo, con probablemente también a nivel cardiológico con una FEBI baja, ¿no? El típico paciente complejo que nos podemos encontrar todos los días. Y entonces te planteas, ¿no? Que va a ser una cirugía abierta, ¿no? Una laparotomía amplia, catéter epidural sí, catéter epidural no. Bueno, en este caso está claro, ¿no? Siempre que es cirugía abierta, yo recomendaría el catéter epidural porque además la analgesia que produce tanto en el intra como en el post es brutal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente en particular, pues lógicamente después de coger pues, su vía central y su vía arterial, lógicamente para el control arterial durante todo el transoperatorio, canalizar un catéter epidural torácico, lógicamente. Luego empezar la inducción dentro de esta multimodalidad. ¿Por qué no aplicar, por ejemplo, una pequeña dosis de fentanilo, ¿no? Porque si tenemos el tiempo, si tenemos el tiempo sí que es interesante poner la perfusión de dexmedetomidina y sulfato de magnesio 15 minutos antes de la inducción. Lo que pasa es que esto en la práctica clínica habitual, al menos en mi centro de trabajo, donde todo va muy rápido, ¿no? Imagino que es como todos los sitios, no es viable, ¿no? Poner una perfusión de dexmedetomidina y sulfato de magnesio 15 minutos antes de la inducción. Entonces, en este caso, pues sí que tienes que poner un bolito pequeño de fentanilo, ¿no? En este caso, pues 100 microgramos de fentanilo, una inducción de propofol, en este caso guiado a través del electroencefalograma, muy poco a poco, titulando muy poco a poco, olvidarnos ya de ese bolo famoso de los 2 miligramos por kilo. Esto ya se ha visto que produce muchísima tasa de supresión y al final muchísimo delirio posoperatorio, deterioro cognitivo, sobre todo en pacientes frágiles, como estamos viendo. Y luego, desde luego, una buena relajación neuromuscular con rocurona, ¿no? Siempre que se pueda, precisamente para disminuir esa descarga simpática, hacer una videolaringoscopia. Hoy en día los videolaringoscopios se han ampliado ya, es decir, ya no puede ser que sigamos intubando con laringoscopios directos, ¿no? Eso se ha visto que, lógicamente, la descarga simpática que tienes es brutal. De hecho, si ponemos un fármaco antinociceptivo en la inducción es precisamente para disminuir esa descarga simpática de la laringoscopia, no para luego la incisión quirúrgica de ese quirófano. De hecho, es más, en muchos de mis pacientes lo que hago es la instilación de lidocaína
lidocaína en los pilares amigdalínicos precisamente para bloqueo de ese nervio glosofaringio que se ha visto que disminuye que hace la inervación de la glotis y de la epiglotis, y entonces precisamente todavía disminuye más esa descarga simpática de la laringoscopia. Entonces yo recomendaría eso como caso, ¿no? Luego, durante el mantenimiento, desde luego, utilizar ese catéter epidural durante todo el intraoperatorio, como no hay que monitorizar, porque es una cirugía en este caso general, como no hay que hacer una monitorización, en este caso espinal, pues utilizarlo, ese catéter epidural. Y ahí está la duda, dosis anestésicas o dosis analgésicas. Pues lógicamente depende del paciente. Si es un paciente en la que me puedo permitir el lujo de utilizar dosis anestésicas y producirle una simpaticolisis, pues lógicamente utilizar dosis pues a 0,25, 0,5 en el caso de que quiera hacer una anestesia. Este paciente frágil, lógicamente, no va a tolerar dosis a 0,25% de... Tampoco la cirugía es lo mejor, ¿no? Por el tema hemodinámico te refieres, efectivamente. Entonces, en este caso, yo lo que haría, una perfusión bajita, por ejemplo, al 0,625 o al 0,125. ¿Cómo voy a conseguir monitorizar? Pues precisamente con estos monitores del sistema nervioso autónomo. En este caso se me ocurre pues el monitor de ANI, un caso particular en el que yo estaba guiando esa analgesia epidural con el monitor de ANI, ¿no? Manteniendo ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático. En el caso del NOL, pues también podría titular esta analgesia, ¿no? Entonces ahí entra en juego estas dosis bajitas también de levobuprocaína a nivel epidural, repito, a 0,625 o 0,125, dependiendo de la hemodinámica del paciente. Desde luego el mantenimiento sí puede ser con propofol mucho mejor, guiado a través de TCI, pero es verdad que hay gente que todavía no está familiarizada. Es decir, puede ser precisamente dentro de esta multimodalidad, ¿por qué no utilizar gases a bajas dosis, manteniendo una CAM de 0,4, 0,5 con una CAM awake? Sabemos que existe el concepto de CAM awake, es decir, una dosis en la que este paciente está dormido, está anestesiado, está correctamente anestesiado, pero lógicamente como utilizo otros tipos de coadyuvantes precisamente para esa hipnosis. Un buen bloqueo neuromuscular, motorizado a través del TOF, un bloqueo profundo, es decir, un bloqueo profundo hay que recordar que es un TOF de 0 y un recuento postánico al menos de 1, ¿no? Entonces, siempre he aplicado un buen bloqueo neuromuscular y, desde luego, si mi paciente necesita más, utilizaré perfusión bajita de dexmedetomidina, 0,2 microgramo kilo hora es suficiente, 0,3, 0,4 es suficiente. Antes de la incisión quirúrgica, bloquear esa cadena aferente con un pequeño bolo, por ejemplo, de ketamina, a 0,1, 0,2 miligramos por kilo. Y repito, si todavía necesita más ese paciente, pues entonces le puedo poner lidocaína intravenosa, le puedo poner beta bloqueantes, le puedo poner... Pero claro, siempre individualizar a ese paciente que de por sí hay que recordar que es un paciente frágil, que quizás no me va a tolerar toda esa carga de fármacos, ¿no? Entonces ahí realmente estoy basando mi anestesia, sobre todo en la analgesia del catéter epidural, y esa descarga inflamatoria también pues la estoy disminuyendo con la disminución, con el bloqueo diana del locus ceruleus, con la dexmedetomidina, y luego, repito, pues con esta perfusión de lidocaína intravenosa. Entonces, al final, este sería un poco el plan un poquito general de un paciente tipo. Fíjate que ¿De ambulatoria qué? Bueno, yo te iba a explicar, yo pienso que podemos dar una pincelada de, más que un caso, ¿no? Hablar de lo interesante que puede ser esos protocolos multimodales con reducción o eliminación de las dosis de opioides en cirugía ambulatoria, ¿no? Sobre todo en gente que los efectos deleterios de los opiáceos le pueden generar, ¿no? O que no se puede ir a su casa, o problemas en su casa, de tipo depresión respiratoria o náuseas o ¿no? Incluso caídas al salir del hospital. Pienso que al principio se hablaba mucho si la multimodal se tenía que seleccionar por el paciente o lo seleccionamos por el tipo de cirugía, ¿no? Al final creo que vuelve a ser todo, ¿no? Otra vez multi, ¿no? Tienes que tener en cuenta el tipo de cirugía que haces, el tipo de paciente que es, e incluso te diría, ¿no? En la ambulatoria preguntar, ¿no? El paciente dónde vive, claro, porque si este paciente se tiene que ir a su casa, que está a 200 kilómetros, pues evidentemente vamos a plantear si realmente se le puede hacer una cirugía ambulatoria, ¿no? Y teniendo en cuenta los valores clásicos de cirugía ambulatoria, a mí me gustaría, ¿no? Los casos estos de cirugía rápida ambulatoria que por la intubación o por la colocación de la mascarilla laringia enseguida se ganan 150 microgramos de fenta o se ganan los bolos de morfina
creo que son pacientes que si están bien seleccionados, hay metaanálisis, ¿no?, que ya demuestran que la calidad analgésica no es inferior que usar la analgesia con opioides, que esto es muy importante, evidentemente, pero es que luego en todo lo demás ganas, ¿no? Ganas en no frenar el peristaltismo, ¿no? En menos retenciones agudas de orina, en menos delirio posoperatorio, en menos estancia hospitalaria incluso, ¿no? En menos náuseas y vómitos. Entonces me parece, no hemos tenido mucho tiempo de hablar del paciente ambulatorio, pero es que la multimodal en esos casos también creo que se adecua mucho, ¿no? Y de todas maneras, si gusta, siempre hay tiempo de hacer otro. Venga, pues volvamos. ¿Otro qué? Entonces, otro episodio que si gusta. Bueno, mira, es que ahí en los comentarios lo sí, típico claro. de YouTube. Aquí sí, los si me comentarios que nos lo hagan llegar a cualquiera de nosotros. Porque al final aquí el tiempo es limitado, ¿no? Sí, y al final tenemos, bueno, también hay otros formatos que podemos hacer. Siempre ponernos en común, esto es muy bonito, pero bueno, si gusta, no es difícil. A día de hoy las comunicaciones existen y yo creo que esto es muy chulo. Tenemos la verdad, que hoy estamos en Barcelona. generalizar mucho también. Hoy estamos en Barcelona, la realidad es que, bueno, podríamos estar horas, pero creo que vamos a dejar las ganas para el siguiente y agradecer primero a los locales, tanto a Carlos como a Albert, su hospitalidad, al estudio que nos han permitido hoy un sitio súper chulo para grabar por primera vez, y a Cristian por haber venido desde Zaragoza. Muchas gracias. A todos por juntaros, por compartir vuestra sabiduría, vuestra experiencia, lo que habéis conseguido. De verdad, enhorabuena, porque creo que estáis ayudando a muchísimos pacientes y sin duda transmitiendo esa semilla para que crezca un árbol que dé de comer a mucha gente y que ayude a muchos profesionales a conseguir los mejores resultados para con sus pacientes. De verdad que gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Yo quiero un Jorge, mensaje final y es el siguiente, ¿no? Que siempre tengan en cuenta que lo que sabemos es una gota de agua y lo que desconocemos es un océano. Si tenemos eso en la mente, no dejaremos de estudiar, no dejaremos de aprender de nuestro colega, no dejaremos de aprender de nuestras experiencias y particularmente de nuestros errores, y que siempre podemos aprender y hacer las cosas mejor. Así que el mayor enemigo del avance es creer que lo sabes todo. Nunca es tarde para aprender más, ¿no? Nunca, nunca. No somos mayores para aprender. Yo creo que yo soy mayor porque la vejiga porque me está llamando, pero no por otra cosa. Bueno, de verdad que muchas gracias, chicos. A ti, de verdad. A ti, Jorge. Gracias, amigos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea el último y que podamos hacer más cositas. Claro que sí. Y todos invitados, bueno, a acudir a los centros. Bueno, ya han hablado en los canales que podéis, Eso es. el que quiera rotar en estos centros. Y, por supuesto, al curso de anestesia multimodal que hacen en Madrid y que yo creo que seguro que a todos nos quedan muchas ganas de ir para la próxima edición. Muchas ¿Cuándo gracias. es? ¿En qué fecha? Este caso en el año 2026 será el 12, 13 y 14 de noviembre. En noviembre, en Madrid, ¿eh? En Madrid. Eso es. Ahí estaremos. Eso es. Muchas gracias. Pues nada, despedirme de los que nos veis. Ha sido un placer, un episodio muy completo en el que he tenido la suerte de contar con compañeros de prestigio internacional y que creo que nos ha traído mucha luz sobre un tema que, bueno, no es tanto de dolor crónico, pero sin duda que tiene una incidencia fundamental en los pacientes que sufren dolor, por tanto, en cuanto, pues, muchas veces se plantean este tipo de cirugía. Así que, bueno, es el core de mi especialidad, que es la anestesiología, y que hemos hablado que es súper importante reivindicarla. Gracias a todos por seguirnos y un fuerte abrazo.